No se preocupen que no voy a predicar. Hoy quisiera hablar de una idea que creo que es muy importante porque en este mundo en el cual vivimos, donde el conocimiento es fundamental, es importante pensar en los valores que mueven el pensar. No solamente qué pensamos o para qué pensamos, sino cuáles son las grandes motivaciones que hay dentro de nosotros para pensar. Yo he llegado a la firme convicción de que para ser racional hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque lo real, las cosas, el mundo, sea el mundo natural, sean las relaciones humanas, se nos dan gratuitamente, se nos dan neutralmente. Pongamos el caso de una persona que finge con nosotros para obtener algo. Tarde o temprano sus intenciones van a salir a la luz. Como dice el viejo proverbio, para el tiempo para la justicia. Para justicia es el tiempo. Porque las motivaciones profundas se muestran, porque son parte de la realidad. Eso quiere decir que la pretensión de poderlo controlar todo, lo que yo llamo la arrogancia, es una gran falsedad, es una mentira, porque la realidad de por sí es transparente. No hablo aquí de la bondad o de la maldad de las cosas, simplemente cómo las cosas nos impactan. En efecto, podemos tener miles de preguntas acerca de la realidad, acerca de la comprensión de los fenómenos, pero eso es una cosa. Otra cosa es cómo se nos da la realidad. Esta no hace excepción de personas, y es cierto, su impacto a veces nos causa alegría, a veces nos causa tristeza, a veces nos causa dolor, a veces nos causa esperanza. La significación que le damos a la realidad puede ser muy variada, dependiendo incluso de nuestras emociones, de nuestra manera de percibir lo que está a nuestro alrededor. Pero hay una cosa interesante. Ni siquiera los engaños se pueden mantener por sí mismos. Tarde o temprano, las personas incluso que son grandes estafadores, las personas que roban, las personas que engañan sistemáticamente a otros, muestra quiénes son. Eso implica para mí que es necesario tener una actitud de humildad delante de la realidad. El diccionario de la Real Academia Española define humildad como el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y el obrar de acuerdo a ese conocimiento. Lo interesante de esta definición es que para ser humilde hay que conocer, tener un conocimiento. Para comprender bien esto, yo me remito a la Biblia. Y me remito a dos colecciones de libros muy importantes. Una es una traducción antigua del Antiguo Testamento en hebreo al griego, que se llama la Biblia de los 70. Y otra es la colección de textos que conocemos como el Nuevo Testamento. Ellos hablan de un término muy concreto. En griego se dice tapeinofrosune. Y disculpen la arrogancia, está compuesto de dos palabras. Tapeinos, que es un adjetivo que significa débil y humilde, y froneo, que significa reflexionar, esforzarse por. Y el concepto detrás de esta palabra es que una persona que piensa humildemente y se esfuerza por hacerlo sistemáticamente es la única capaz de acercarse a los demás en una actitud pacífica y servicial. Pero pensar humildemente, acercarse al otro humildemente. En cambio, la arrogancia no es acercarse humildemente, implica pensar en una idea que se impone a los demás. Ahora, no confundamos, la humildad en el mundo bíblico no significa sentirse inferior o hacerse inferior a otros. La idea es más bien pensar objetiva, realista y certeramente. Esa es la idea fundamental en la servicialidad y en la cooperación.
En esa misma colección de textos, la arrogancia se dice huperefanía, que está compuesta también de dos palabras, una preposición huper, que significa sobre o encima de, y faino, que es un verbo, que significa aparecer, hacer manifiesto. La persona arrogante se presenta a los demás de una manera exacerbada, presentando su punto de vista como el único posible, es más, como el necesario y absoluto. Por eso, entonces, la persona arrogante no crea cohesión social, sino que la destruye. Podríamos decir entonces que la arrogancia no es más que una falta de conocimiento, una ignorancia de la realidad, un no tomar en cuenta lo real, lo que está a nuestro alrededor, para tratar de buscar poder e imponernos sobre los demás. La humildad, por otra parte, se manifiesta en diversas dimensiones de la vida. Primera cosa, la persona humilde evalúa siempre la propia acción porque afecta a lo real y afecta a los demás. La persona humilde tiene en cuenta como parte de la realidad lo que ella misma hace y las motivaciones que tiene para hacer algo. Podríamos poner como ejemplo el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg mantenía que cuando se hace un experimento, de una u otra manera se está modificando la realidad. Y se modifica la realidad para poderla comprender mejor. Pero esa modificación tiene que ser tomada en cuenta por el experimentador para ver si está manipulando la realidad o si está realmente adquiriendo un conocimiento certero. Es interesante porque esto confirma que es necesario ser humilde para poder conocer incluso el mundo natural, el mundo de los fenómenos. Por otra parte, la persona humilde reconoce que no es el único protagonista en la transformación de la realidad, sino que hay muchos otros, muchos que con su trabajo, con sus ideas, con su colaboración, construyen una transformación del mundo. Pero también reconoce que esa modificación del mundo no implica que una acción u otra sea mejor o peor. Todas contribuyen a transformar la realidad. En efecto, la realidad puede ser transformada desde lo más simple. Un acto de una persona, un gesto, o pensemos la realidad virtual, un comentario en Facebook o en las redes sociales, puede hacer que las personas comiencen a actuar de una manera diferente y tal vez sea esa acción más influyente que una decisión tomada desde el poder político o desde el poder institucional. Por otra parte, el trabajo en equipo solamente es posible cuando todos son humildes. En efecto, cuando cada uno aporta lo que puede, cuando todos colaboran juntos, cuando uno no se piensa superior al otro, entonces los objetivos que se tienen como comunidad pueden llegar a buen fin. Hoy hemos escuchado muchas ponencias interesantes que nos hablan de un futuro compartido. Nuestro mundo está cada vez más interconectado. De aquí que si queremos realmente andar adelante como comunidad, tenemos que trabajar humildemente los unos con los otros. En cambio, el arrogante lo que pretende es deslumbrar, lo que pretende es imponerse sobre los demás, no dejarse conquistar por los otros, sino buscar más poder para sí mismo. Otra dimensión de la humildad es el reconocer los propios errores. En efecto, Karl Popper ha presentado también el principio de la falsabilidad. Un enunciado es científico solo si está abierto a su propia negación. Eso implica que uno tiene que no solamente reconocer los errores, sino también reconocer que puede estar equivocado. Y esa es la única forma de caminar hacia la verdad. La humildad significa estar agradecido con la realidad que se nos dona, con el trabajo de los otros, que también nos enriquecen como personas, con la posición de otras personas que junto con nosotros caminamos hacia un proyecto común. En efecto,
Porque si nuestro objetivo es transformar la realidad para hacerla mejor, un lugar de mayor convivencia humana, un lugar donde haya armonía, es necesario que cada uno de nosotros reconozca el valor de lo ajeno, de la acción del que está a mi lado. En fin, ser humilde es abrirse a la verdad, abrirse al desafío de la historia, abrirse al desafío de transformar el mundo. Roberto Sasso me dijo que tenía que hacer vendible la idea de la humildad. Algo así como, invirtamos en humildad porque con eso ganamos todos. Vamos a ser más ricos, mejores, si somos humildes. Pero la mercadotecnia no es la especialidad de un fraile. Yo doy simplemente 4 razones por las cuales creo que la humildad es importante. Primera, porque nos ubica en la realidad de este enorme universo, porque nos hace reconocer quiénes somos en él, la realidad de nuestras relaciones sociales, la realidad de nuestro trabajo, de lo que podemos aportar. En segundo lugar, porque nos hace libres de nuestro propio ego. Siendo humildes podemos relativizar nuestras ideas, abrirnos a otras, incluso relativizar nuestro suceso, nuestro éxito, para poder compartir con nosotros lo que tenemos. En tercer lugar, porque con la humildad podemos ser verdaderamente amigos y estar agradecidos con los otros y ser serviciales con los demás. Y en cuarto lugar, tal vez más importante para mí, que soy creyente, es porque siendo humildes es cuando somos más semejantes a Dios. Les deseo a todos paz y bien. Muchas gracias.